Bueno, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Estamos estudiando sobre la teología de la última generación. Y llevamos ya unas cuantas clases, ¿verdad? Esta es la clase 9. Ahí ustedes no tienen en el material que les di el número de clases, pero yo sí lo tengo aquí. Esta va a ser la clase número 9. Y lleva el título Condición humana y estatus legal. Así que vamos a empezar a hablar ya. El tema que tuvimos el sábado pasado fue el último tema sobre la naturaleza humana de Cristo. Y vimos, revisábamos allí algunas citas del espíritu de profecía que parecen ser contradictorias. Citas que parecen contradecirse en su contenido. Y tratamos de armonizar esas citas para que se entendieran correctamente. Esa fue nuestra última clase sobre la naturaleza humana de Cristo. Ahora, a partir de esta clase en adelante vamos a empezar a estudiar sobre la justificación por la fe. Y esta va a ser la primera clase de la justificación por la fe, pero en realidad es la clase 9 de toda esta serie. Así que lleva el título Condición humana y estatus legal. ¿De qué se trata eso? Lo vamos a ver. Ustedes tienen ahí un material con citas de la Biblia y citas del espíritu de profecía. Pero antes de estudiar, vamos a orar. Oramos. Señor, te agradecemos por este sábado más que nos has regalado y porque tenemos la oportunidad ahora de estudiar este tema tan maravilloso y tan importante. Danos la influencia de tu Santo Espíritu y la compañía de tus ángeles para entenderlo, aplicarlo a nuestra vida y también predicarle a otros. Por Jesús, amén. En realidad vamos a estudiar sobre, como dice el título, cuál es nuestra verdadera condición humana y cuál es nuestro estatus legal. Y estamos hablando de la condición y el estatus legal del pecador. ¿Cómo está el pecador a la vista de Dios? Antes de estudiar sobre la condición del pecador, el pecador es aquel que ha pecado, que tiene pecado. Así que lo primero que nosotros necesitamos evaluar o recordar, ¿qué es el pecado? Recuerden lo que estudiamos en las clases sobre el pecado. Ahí ustedes pueden seguir con la vista el resumen que les dejé ahí. La primera cita dice que es la única definición de pecado que dan las Escrituras, o sea, la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y Elena White dice que esa es la única definición que da la Escritura. Dice que no existe otra definición en nuestro mundo. Que antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa. Así que la contaminación, la culpa por el pecado llega cuando usted acaricia, cuando usted tolera el mal sentimiento o el mal pensamiento. Así que podríamos decir que la naturaleza pecaminosa en sí misma no es pecado. Cuando usted cede a esos malos pensamientos y a esos malos sentimientos, entonces peca. La transgresión es siempre, nótese que dice que es siempre, no algunas veces, sino siempre un acto de nosotros. ¿Sí? La transgresión es el pecado y el pecado siempre es un acto de nosotros. El pecado es un acto individual del pecador. Y en cuanto a la cuestión de si el hombre está por naturaleza total y completamente depravado, la respuesta es no, no lo está. Eso dice el espíritu de profecía. En el mundo evangélico hay una doctrina que se denomina la depravación total. De hecho, es uno de los puntos del calvinismo. Y nosotros como adventistas no creemos en la depravación total. No creemos que el hombre esté total y completamente depravado, como algunos enseñan. Vemos que un hombre es cristiano o es pecador. Ambas cosas no se puede ser. Y que las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. Eso es justificación por la fe. Así que vamos a evaluar eso en clases posteriores. Y también leímos que quien no obedece los mandamientos de Dios es pecador a la vista de Dios. Así que el pecador es aquel que no obedece los mandamientos. No hay tal cosa como un pecador por naturaleza biológica o hereditaria. El pecador no lo es por nacimiento. El pecador es pecador porque no obedece los mandamientos de Dios y, como dice la última cita, lo es por decisión propia y deliberada. Así que esto es lo que queremos repasar sobre el pecado. Esta es la verdadera definición de pecado.
Ustedes saben que hay otra definición por ahí que sugiere que el hombre nace pecador, que es pecador por su carne, por su herencia biológica, y eso es un error. Ahora, vamos a hablar acerca de la condición del pecador, el estatus legal del pecador. ¿Qué dice la Biblia acerca de la condición del pecador y su estatus legal? La razón por la que tenemos que estudiar esto es porque el Evangelio es las buenas nuevas de la salvación. Nos habla del plan de redención, del plan de salvación, la solución que Dios tiene para el pecador. Podríamos decir que el Evangelio provee el antídoto para la enfermedad del pecado. Pero para entender correctamente el antídoto, para entender la solución que Cristo trae a través del Evangelio, para entender completamente las buenas nuevas de salvación, primero hay que entender la enfermedad y la condición de los enfermos. La enfermedad es el pecado. Ya hemos estudiado sobre el pecado. Y la condición de los enfermos la vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, el primer problema, y ustedes lo tienen ahí, el primer problema que tiene el pecador es que tiene una deuda legal. ¿Lo tienen así? Una deuda legal. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta deuda legal? Génesis 2:7, ahí Dios le hizo una advertencia al pecador. Él dijo que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso se lo dijo a Adán y a Eva. 2:17. Génesis 2:17, correcto. 2:17 dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el día que tú desobedezcas este mandamiento, la recompensa, la penalidad por ese pecado va a ser la muerte. Y Romanos 5:12 dice que por el pecado, o sea, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, o sea, todos han transgredido la ley de Dios, y por eso, como consecuencia, la muerte pasó a todos los hombres, o sea, todos tienen una deuda, y esa deuda lo que exige es la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15 dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así que la muerte es una consecuencia natural del pecado. El pecado viene con la muerte. Es algo básicamente automático. Apocalipsis 20:6 nos explica que esa muerte es en realidad la segunda muerte. Esa es la verdadera paga del pecado. Ahora, vemos claramente aquí que la paga del pecado es muerte eterna. Esa es la deuda legal. Todo aquel que peque contra Dios está condenado a morir. Esa es la deuda legal que tiene el transgresor. Debe pagar con su vida el precio de haber pecado. Así que esa es la deuda legal que tiene el transgresor, el pecador. Debe pagar con su vida el precio de haber pecado. En otras palabras, debe dejar de existir. Y ninguna obra de justicia u obra de la ley puede salvarle de esa condena. La culpa por el pecado no se puede resolver intentando obrar la justicia o guardando la ley. Lo que quiero decir es que una vez que un ser inteligente pecó y violó la ley de Dios, automáticamente tiene una deuda con esa ley. Y esa deuda significa muerte, aniquilación. Debe ser aniquilada esa persona. Y esa deuda no se soluciona, no se resuelve con el intento de ese mismo pecador en guardar la ley en el futuro. Incluso si lo lograra, si el pecador a partir de un punto en adelante jamás volviera a pecar, nunca más, y obedeciera perfectamente todos los mandamientos de Dios de ahí en adelante, eso no pagaría el pecado que alguna vez cometió, aunque haya sido un solo pecadito, un solo pecado. No se resuelve, no se paga guardando perfectamente la ley de Dios de ahí en adelante, porque ese pecado debe ser pagado con la muerte. Por eso Romanos 3, 19 y 20 dice que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Eso lo dice enfáticamente la Biblia. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Así que el pecador no resuelve su deuda, su problema legal ante la ley, no lo resuelve mediante las obras de la ley. Eso no va a resolver ese problema. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y es que la ley no justifica a los pecadores. Por el contrario, la ley exige la condenación y la paga del pecado al pecador. Una vez que se demuestra que un ser inteligente, una persona, es pecador, ha pecado y ha transgredido la ley se encarga de exigir el exterminio de ese pecador. La ley no es mala, de hecho. Que la ley exija esa condena es precisamente lo que la hace justa. Y a la ley no se le pasa gato por liebre. No hay manera de sobornarla. La ley exige que el pecador pague con su vida. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hemos permanecido nosotros en todas las cosas del libro de la ley para hacerlas? No. Así que intentar alcanzar la justicia obedeciendo la ley es algo imposible. La ley no puede justificar a nadie. No es el objetivo de la ley justificar al pecador, sino todo lo contrario: condenarle a muerte eterna y exigir que pague por su pecado. Intentar guardar la ley con nuestro propio mejor esfuerzo no saldará la deuda acumulada en el pasado. La misma debe ser pagada, de ahí que un solo pecado cometido alguna vez es suficiente para eliminar nuestra justicia y exigir nuestra extinción ante la ley. El hombre no alcanza la justificación guardando la ley desde un punto en adelante, cuando ya la ha transgredido al menos una vez en el pasado. A continuación ustedes tienen una serie de citas del Espíritu de Profecía que confirman eso que estuvimos estudiando en la Biblia. Sigan ahí con su vista en Primeros Escritos, página 151, párrafo 4, dice que lo siguiente: yo vi que le era imposible a Dios alterar o mudar su ley para salvar al hombre perdido y condenado a perecer. Por lo tanto, consintió en que su amado Hijo muriese por la transgresión del hombre. Así que, ¿cómo estaba el hombre legalmente? Perdido y condenado ¿a qué? A perecer, a dejar de existir. El hombre debía morir. Y a Dios le era imposible alterar o mudar su ley. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios no va a quitar la ley para salvar al pecador. La ley no se quita para salvar al pecador. El mismo hecho de que era imposible para Dios cambiar, rebajar o anular su ley, eso hizo necesario que se buscara otra forma de salvar al pecador. O sea, la forma de salvar al pecador no era quitando la ley. Si se pudiera quitar la ley, pues se quita o se anula la ley y automáticamente el pecador queda libre, porque no hay ley que le condene. El hecho de que el pecador aún sigue condenado por la ley es porque la ley está ahí, vigente, inmutable, no puede ser cambiada ni quitada ni rebajada en su norma. La ley permanece. Entonces se necesitó otro remedio, y el remedio ustedes saben quién fue: Cristo, un sustituto. La siguiente cita, Fe y Obras, página 19, párrafo 2, dice: esta era la situación de la raza humana después que el hombre por su transgresión se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. ¿Entienden ustedes que esa es su condición, nuestra condición por haber pecado? No tenemos derecho, no sientan que ustedes tienen derecho. Debido a nuestro pecado, el pecado que hemos cometido, dice que no tenemos derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula, por pequeñita que sea, de alimento. El hombre debía perecer. Eso es lo que merece el pecado. Historia de la Redención, página 47, párrafo 3, dice: todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que había acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, esta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. Así que el estándar, la norma de Dios, la norma de la ley de Dios, no debía ser alterada, no debía ser cambiada.
La norma de la ley de Dios exige perfecta justicia, perfecta obediencia a la ley, y eso va a ser así siempre. Eso es lo que Dios siempre va a exigir de sus criaturas. Y eso no se podía cambiar para adaptarse a la nueva condición del hombre pecador. Así que hay un problema grave. No podemos ni tenemos perfecta justicia, y la ley nos está condenando debido a nuestro pecado. La siguiente cita, Fe y Obras, página 29, párrafo 1, dice: Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro. Noten esto. Usted puede esforzarse, puede tratar, y aún por un milagro que vamos a entender que eso realmente ya no podemos hacerlo, pero asumiendo la suposición de que el hombre pudiera llegar a ofrecer perfecta justicia a la ley de Dios de un punto en adelante, dice, este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro. Desde aquí en adelante voy a guardar perfectamente la ley de Dios. Dice, sigue diciendo, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece, y la ley debe condenarlo a muerte. En realidad no podemos guardar la ley, lo vamos a leer en breve. Pero si pudiéramos guardar la ley de Dios en nuestro propio esfuerzo, eso no saldaría nuestra deuda por haberla violado en el pasado. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida al hombre otra oportunidad. Siguiente cita, Hechos de los Apóstoles, página 365, párrafo 5. El pecador que ha robado a Dios años de servicio no tiene medios para cancelar su deuda. Jesús se interpone entre el pecador y Dios diciendo: yo pagaré la deuda, perdona al pecador, yo sufriré en su lugar. Así que, ¿tiene el hombre los medios para cancelar su deuda? No lo tiene. De hecho, como no los tenía, Cristo tuvo que ofrecerse como nuestro garante. Mensajes Adeptos, tomo 1, página 269, párrafo 2, dice que no había poder en la ley para perdonar a su transgresor. Solo Jesús podía pagar la deuda del pecador. Así que esta es nuestra condición. Nuestro primer problema, el estatus legal del pecador, es que está condenado a muerte. Tiene una deuda legal ante la ley de Dios. Y debe pagarla con su sangre. Debe morir. Y eso requiere de una solución. Y ya, de hecho, hemos hablado sobre esa solución. Y ustedes saben que es Cristo como nuestro sustituto. Ahora, ese no es el único problema que tiene el pecador. Primer problema, ¿cuál es? Una deuda legal. Le debemos a la ley. Y la ley, como la hemos violado, nos define como transgresores y exige nuestra aniquilación. Debemos dejar de existir. La ley nos condena. Estamos bajo la ley por haberla violado. Ese es nuestro primer problema, un problema legal, una deuda legal. Pero ese no es el único problema que tiene el pecador. El pecador tiene otro problema, igual de grave que el primero. Y es, como ustedes tienen ahí en su material, debilidad humana y naturaleza caída. ¿Qué dice de eso la Biblia? Mateo 26:41 dice, y estas son palabras de Jesús, así que Jesús entendía esta experiencia, la conocía: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, tras la caída de Adán, el hombre pecador se convirtió en un ¿qué? En un esclavo del pecado. Así que somos esclavos. Un esclavo no está libre. Un esclavo no puede obrar a su gusto. Romanos 7:18 lo describe bien claro. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no tengo las fuerzas para hacerlo. Esa es la condición del pecador. Quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo. Segunda de Pedro 2:19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y nosotros fuimos hechos esclavos de Satanás. Cuando el hombre pecó, adquirió una naturaleza caída y pecaminosa. ¿Qué
¿Qué significa precisamente eso para nosotros? ¿Qué significa para nosotros tener una naturaleza pecaminosa? Esa cita que viene a continuación es La maravillosa gracia de Dios, página 129, párrafo 2, dice: de acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. ¿Cómo había sido creado el hombre? Originalmente en el paraíso, dice aquí, dotado, eso quiere decir capacitado, con la facultad de cumplir la voluntad divina. En otras palabras, Adán podía, en su propio esfuerzo humano, obedecer la ley. Adán podía rendir una perfecta obediencia a la ley de Dios. Estaba capacitado, tenía el poder en sí mismo, no necesitaba ayuda, no necesitaba de la gracia, no necesitaba a Cristo para fortalecerlo y ayudarle a obedecer la ley de Dios. No, Adán podía por sí mismo. Estaba dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Eso está hablando del hombre originalmente, de acuerdo al determinado consejo de Dios. Originalmente el hombre podía en su propio poder moral rendir una perfecta justicia a la ley. Pero eso cambió. Eso cambió tras el pecado. Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 3, dice: si se debía la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Ahora no tenemos el poder. Ya no estamos dotados con esa capacidad. Perdimos esa capacidad, ese poder. Ya no tenemos en sí mismos, en nosotros mismos, la disposición para resistir a Satanás. No podemos resistir la tentación. Esa es nuestra condición. No podemos, no tenemos la capacidad. El camino a Cristo, página 62, párrafo 2, dice: antes que Adán cayese, le era posible, nótese, le era posible a Adán, antes de caer, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. ¿Puede el hombre hacerse justo a sí mismo? No puede. No podemos alcanzar la norma de la justicia de Dios. Adán podía, nosotros en nuestro estado caído no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Entonces hay un poco de verdad en eso. En nuestro propio esfuerzo no podemos obedecer la ley, no podemos obrar justicia. El mismo libro, página 17, párrafo 1, dice: por la desobediencia sus facultades se pervirtieron, el egoísmo reemplazó el amor, su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. La siguiente cita en los lugares celestiales, página 197, párrafo 4, dice: en nuestro estado actual caído, todo lo que se necesita es entregar la mente y el carácter a sus tendencias naturales. Ahora, ¿qué se incorporó en nosotros? Tendencias naturales que estuvieron ahí originalmente, pero ahora, en vez de tener la dirección hacia el bien, ahora esas tendencias naturales se inclinan hacia el mal. Y nos pone, por ejemplo, dice: en el mundo natural dejad un campo abandonado y lo veréis cubrirse de espinas y cardos. Así que si seguimos nuestras tendencias naturales, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a corromper. Consejos para los maestros, página 530, párrafo 1, dice: nuestros corazones son por naturaleza depravados, que no podemos por nosotros mismos seguir una conducta correcta. La siguiente cita, la educación, página 28, párrafo 2, dice: en la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podrá resistir. No podemos resistirla. Me voy a saltar la siguiente cita y voy a leer la de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 21, párrafo 3. Dice: hay tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, que deben ser vencidas. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Así que esto es lo que la Biblia dice en cuanto a la naturaleza debilitada, a la condición debilitada que adquirió el hombre tras la caída. Y este es nuestro segundo problema, que se define en que tenemos una naturaleza caída, débil, pecaminosa, que no tiene la capacidad ni la fuerza para obedecer la ley. A manera de resumen, les puse algunas citas ahí
que hablan acerca de la justicia del hombre. Job 14, 1 al 3 habla del hombre nacido de mujer y se plantea la pregunta: ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Salmo 51, 5, David dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Proverbios 29, ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Jeremías 13, 23, bueno, está Isaías 64, 6 antes, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jeremías 13, 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Ustedes saben cuál es la respuesta. No podemos. Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 7, 14 y 15, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Efesios 2, 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Apocalipsis 3, 17 dice: porque tú dices, mis hermanos, esto es hablando de nosotros, del pecador, del que ha pecado, del que ha violado la ley de Dios. Esta es la condición del pecador. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Así describe la Biblia la condición del culpable pecador. No tenemos la capacidad de limpiar nuestra inmundicia. Fuimos formados en medio de la maldad y sumergidos en derredor del pecado desde la concepción. Al hombre le es imposible limpiar su propio corazón, no puede quitar su pecado, o sea, no podemos quitar nuestro pecado. No puede cambiar su naturaleza superior, o sea, su carácter, no puede mudar su carácter. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El transgresor es carnal, vendido al pecado, sin voluntad para hacer el bien, no tiene la fuerza moral. Por naturaleza, un hijo de ira, dice la Biblia, un miserable. Esta es la deplorable situación del pecador. Si algo deja claro la Biblia es que no está en las facultades humanas la autojustificación. Justificarse a uno mismo no se puede. El hombre no puede hacer nada que le dé mérito en alcanzar la justificación o el favor de Dios. A manera de resumen, encontramos que la cuestión del pecado ha ocasionado dos graves problemas en la raza humana, en los pecadores. Dos problemas terribles que deben ser solucionados, de lo contrario la extinción del pecador es una cuestión inminente. Y su salvación cuelga de un hilo mientras permanece en este estado. El primer problema es una deuda legal. Aprendan esto. El primer problema del pecador es una deuda legal. Le debe a la ley. Y la paga de esa deuda es extinción, aniquilación total. Deben morir la segunda muerte, sufriendo el castigo por ese pecado. Ese es el primer problema. Es una deuda legal que debe pagarse con sangre, con la vida misma. El segundo problema es una condición pecaminosa, una naturaleza caída, la carne, que hace que el pecador no pueda dejar de pecar en sus propios medios. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a pecar y no podemos sobreponernos a ella, no podemos someterla, no podemos subyugarla, no en nuestra propia fuerza. Y este segundo problema nos trae de regreso al primer problema. ¿Por qué? Porque si nuestra naturaleza pecaminosa no es controlada, no es subyugada, ¿en qué se va a expresar? ¿En qué se va a manifestar? En pecado. En pecado. Y volvemos a pecar, a transgredir la ley de Dios y regresamos a la deuda legal. No solo pecamos una vez, sino que pecamos vez tras vez, gracias a nuestra naturaleza pecaminosa, lo que continúa acumulando deudas con la ley de Dios. Así que mi primer problema es una deuda legal, pero mi segundo problema es mi condición pecaminosa que me lleva a pecar y a seguir acumulando deudas con la ley. ¿Cómo resuelve Dios estos dos problemas?
¿Cómo es justificado el pecador en tal condición? De alguna manera el plan de redención, si realmente es perfecto y efectivo para los pecadores, debe implicar un rescate completo del poder del pecado para el género humano. El hombre no solo debe ser perdonado de sus pecados pasados, de sus deudas legales, y de esa forma cancelada la deuda, sino que debe ser fortalecido en su debilidad y capacitado una vez más para rendir perfecta justicia a la ley, de modo que no vuelva o no regrese a estar bajo la condenación de la ley. Ahora, en la próxima clase vamos a ver cómo Cristo es la solución completa a todos esos problemas. Cristo resuelve esos dos problemas, nuestro problema legal y nuestro problema en la condición humana pecaminosa, nuestra debilidad. Así que hoy solamente hablamos de una mala noticia, de la mala noticia para el pecador, que está perdido y necesita de un Salvador. Vamos a ver en la próxima clase cuál es la solución. Que Dios les bendiga. Amén.